Muchos cristianos hoy en día no dirían estas palabras en voz alta, pero sí en sus mentes. Dirán algo así: sé que la primera y segunda carta de Timoteo son importantes, pero yo no soy un pastor. Yo debería de mejor estudiar y enfocarme en algún libro que vaya más con mi contexto. Y si ese eres tú, déjame ayudarte a cambiar un poco tu perspectiva. Porque no importa en qué ministerio de la iglesia estás tú sirviendo, si sirves con los niños, si sirves con ujieres en la bienvenida, o en el sonido, o en la alabanza, este libro tiene algo para ti. Porque si no lo ves así, corres el peligro de perder mucho de lo que hay en este libro para tu vida. Comúnmente, las cartas que Pablo escribió a Timoteo son precisamente vistas como eso, como cartas pastorales. Y ciertamente hay mucha verdad, hay mucha instrucción contenida en estas cartas. Pero estas cartas son más que eso. Y les quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, capítulo 1. Hablaremos de lo que ya hemos estado hablando en nuestra serie de Gálatas, con respecto a la ley del Antiguo Testamento y cómo se relaciona el cristiano en el Nuevo Pacto con respecto a la ley del Antiguo Testamento. En capítulo 2 nos ayuda a responder a la pregunta: ¿las mujeres pueden enseñar en la iglesia local? El capítulo 3 nos dará parámetros para identificar ancianos y diáconos dentro de la iglesia local. Capítulo 4 nos va a ayudar a identificar a los falsos maestros que quieran llegar a pervertir el evangelio de la gracia de Dios dentro de la iglesia local. Capítulo 5 nos va a ayudar a discernir qué tipo de viudas debe de ayudar la iglesia y hacerse responsable, y qué tipo de viudas no. Capítulo 6 nos va a ayudar a responder a la pregunta: ¿cómo un cristiano con dinero debe de invertir su dinero en el reino? Esas son solo algunas de muchas otras cosas que vamos a aprender durante esta serie del primer libro a Timoteo, que vamos a estar estudiando. Así que cualquiera que profesa ser un seguidor de Jesús y que es miembro de una iglesia local, y que por cierto esas dos cosas es muy difícil que empecemos a pensar en que están separadas, cualquier cristiano debería estar interesado en estos temas sin importar o no si es el pastor o líder de una iglesia. Si consideramos las palabras de Pablo a Timoteo en capítulo 3, 15 de este libro, que se las voy a leer: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces tenemos que concluir que esta carta tiene una aplicación para cada cristiano después de haber leído ese pasaje, para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la columna y el sostén de la verdad. Esta carta fue escrita para que sepamos el tipo de conducta que se espera de nosotros como creyentes cuando nos reunimos los domingos. Y no solo cuando nos reunimos los domingos, sino entre semana, después de que acaban las 2 horas y media que nos reunimos ese domingo. La carta de Pablo a Timoteo tiene relevancia sobre lo que pasa con el simple hecho de ser un líder de la iglesia local, sí. Pero el mensaje de esta carta se amplía, es más amplio. Es para cada creyente de la iglesia local. Cada creyente ha sido comisionado dentro de la iglesia local para que juntos seamos esa columna de la verdad, ese sostén de la verdad. Esta comisión es infinitamente gloriosa y precisamente es la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas la que nos va a impulsar y nos va a dar la fortaleza para poder ser esa columna, ese sostén de la verdad. Así que cada uno de nosotros somos responsables de esa tarea, iglesia, y lo vamos a ver conforme avanzamos en la carta. El título de mi sermón es este y lo tienen en sus pantallas: la comisión que tenemos como verdaderos hijos en la fe. Capítulo 1 de Primera de Timoteo, veremos cómo hemos sido comisionados a cuatro cosas y somos en verdad verdaderos hijos de la fe. Así que pongamos nuestros ojos en los primeros 2 pasajes para ver cuál es la primera de estas 4 cosas.
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de nuestro Salvador y de Cristo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Iglesia, una de las cosas que tenemos que entender cuando venimos a la fe en Cristo es que la iglesia no es una idea. Me distrajo algo se escucha raro por ahí. Tenemos que entender que la iglesia no es nuestra idea. No es nuestra idea. Desgraciadamente, muchas veces viene la gente, creyentes y no creyentes, creyentes y gente que se cree creyente, y viene buscando las mejores prácticas para hacer cómo la iglesia funcione, para que atraiga a las masas, para llenar estos asientos. Ese es el enfoque, esa es la preocupación. Tenemos muchas sillas, se ve muy mal que estén vacías las sillas. ¿Qué podemos hacer para que se llenen esas sillas? Y entonces empieza el pragmatismo. Buscar esas mejores prácticas que van a ayudar a que eso suceda. Pablo inicia su carta a Timoteo de una forma muy similar a la que inicia otras cartas. Cuando Pablo quiere hablar de cosas que son de primera importancia, él siempre hace alusión y referencia al apostolado que él tiene. Porque quiere que la iglesia pare oreja. Él quiere que nos enfoquemos en esas palabras, que cuidemos mucho, que pongamos mucha atención, que veamos la autoridad con la cual él está hablando y de quién viene esa autoridad que él mismo se está adjudicando. Que la veamos no como palabras de hombres, sino como si fuera la palabra del mismísimo Dios vivo. Ese que se le apareció a Abraham, ese que se le apareció a Moisés en la zarza. Así quiere que nosotros veamos la instrucción de esta carta. En versículo 1 vemos cómo Pablo habla de una autoridad que él tiene como apóstol de Jesús y que ese mandato de esa función que él tiene como apóstol viene directamente de Dios, su Salvador. En el texto no podemos escapar esta idea de que no solo la autoridad de Pablo la tiene por escribir la carta como apóstol, sino que viene de una deidad que le hizo un llamado. Por eso habla de que fue llamado como por ese Salvador. Pablo está mezclando estos atributos de lo que es Dios con la persona de Cristo. Cuando dice que Dios es nuestro Salvador y cuando entendemos que Cristo es el Salvador que vino a dar su vida en rescate por muchos, entonces tenemos que empezar a hacer las sumas y llegar a conclusiones. Tenemos que llegar a conclusiones teológicas de teología básica, de nivel 1, de quién es Jesús. El texto no solo dice que Dios es Salvador, sino que Jesús es nuestra esperanza. Seguramente, iglesia, sí, esta carta iba dirigida a la audiencia de Pablo. Él quiere que escuchemos estos dos aspectos también nosotros, de que Dios es nuestro Salvador y también nuestra esperanza. Seguramente, Iglesia Vertical, esta mañana Dios ordenó en su soberanía, porque es muy importante que empecemos esta carta escuchando esas palabras. Pablo quiere que nosotros las escuchemos y las hagamos nuestras, que no las dejemos en el corazón de Timoteo, sino que las pongamos también en nuestro corazón, para recordar que Jesús es nuestro Salvador, es nuestra esperanza. Para Pablo era muy importante iniciar así esta carta. Versículo 2, Pablo continúa su saludo revelando la identidad de la persona al dirigirse en esta carta, y lo acabo de mencionar ya antes. De las 12 cartas que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, 4 de ellas fueron escritas no a iglesias, sino a una persona en particular. Tenemos a Timoteo, que recibió 2 de ellas, tenemos a Tito, tenemos a Filemón. Pablo puede ser el más duro de los apóstoles a veces, como cuando le dice a una congregación que se castren si pervierten el evangelio. Pero también puede ser el más tierno de los apóstoles, cuando le llama a un Timoteo el verdadero hijo en la fe. Lo que implica que seguramente Timoteo vino a la fe por la predicación de Pablo, porque Pablo lo discipuló en el proceso de venir a la salvación, a que Cristo fuera su esperanza, su Salvador.
Y en su saludo Pablo cita estas palabras: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con estas palabras, Pablo quiere transmitir a su verdadero hijo en la fe, a Timoteo, aspectos del evangelio que le dio Dios cuando lo salvó. Él quiere recordarle que la deidad le dio estas cosas. Por eso le dice: de parte del Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Otra vez, no podemos escapar la idea de cómo Pablo pone al Padre y al Hijo al mismo nivel, como con el mismo señorío, la misma autoridad. Pablo no tiene que decir: hey, por cierto, versículo tal de la carta tal, Cristo es Dios. No, ese no es el lenguaje que usa Pablo. Él quiere que pensemos un poquito y empecemos a conectar las ideas y armar el rompecabezas. Pablo quiere dejar bien en claro a Timoteo que las cosas que va a escuchar a continuación no son ideas de Pablo o de hombre alguno, sino que es mandato de Dios el cual debe de obedecer. Porque si vino de la boca de Dios, ¿quién puede osar a no obedecer esa palabra? No importa cuántas ideas tenga Timoteo de cómo debe ser la iglesia local, la última palabra la tiene aquel que lo compró y que lo salvó. Pablo quiere que Timoteo recuerde que somos comisionados para obedecer el mandato de Dios, como dice el primer título de mi sermón, el primer punto de mi sermón. Somos comisionados para obedecer el mandato de Dios, iglesia. No nuestra idea de cómo debe ser la iglesia, ni las ideas de algún otro loco que nos quiera venir a plantar ideas pragmáticas, sino obedecer el mandato de aquel al que se le ocurrió salvar una iglesia. Pablo no está escribiendo una carta como queriendo decir: querido Timoteo, verdadero hijo en la fe, pórtate bien y sé valiente y haz tu mejor esfuerzo para que la gente se quede en la iglesia, en sus lugares. No es una carta como esas que escribimos nosotros en nuestros tiempos. Él está trayendo a la deidad, al Salvador, a su Dios. Él quiere que Timoteo y nosotros sintamos el peso de lo que viene después de su saludo. Así es que si te consideras cristiano esta mañana, Pablo quiere que sepas que tu primer llamado al ser iglesia es a obedecer los términos de iglesia que Dios instituyó cuando Él formó su iglesia, cuando Él la estableció. Y no a pervertirte esos términos con tus propios términos. A dar ideas o preferencias o lo que me acomoda o lo que no me acomoda. De eso se trata esta carta. Versículo 3: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a una persona? Normalmente, cierto, no es común que les rogamos a las personas porque queremos que hagan algo o que nos ayuden algo que nosotros por sí solos no podemos hacer. Necesitamos su ayuda y por eso rogamos, ¿cierto? Quiero asumir que para Pablo esta instrucción que le da a su discípulo era muy importante. Tú solo ruegas por cosas importantes, por cosas que son complejas, a las que hay que poner mucho cuidado. Como cuando a alguien le dices: por favor te ruego que apagues a la estufa, porque si no se va a provocar un incendio. Por favor te ruego que recuerdes a mi papá y mi mamá que tomes la medicina. Te lo ruego, porque si no le puede dar un infarto, por ejemplo. Ese tipo de cosas rogamos cuando son de primera importancia, cuando son de mucho valor. Y quiero asumir esto en la instrucción que le está dando Pablo a Timoteo. Por eso ese ruego de instruir algo. Estos pasajes que acabamos de leer hacen alusión al hecho de que previamente Pablo ya le había instruido esas palabras.
Lo único que está haciendo aquí en la carta es haciendo eco a esa instrucción que él ya le había dado. No son cosas nuevas que está escuchando Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Es un recordatorio. Y la instrucción es muy clara. Él tenía que instruir algo, un mensaje de suma importancia. Pero antes de decir cuál es ese mensaje, le dice cuál no es ese mensaje de suma importancia. Doctrinas extrañas que no se alinean al mensaje por el cual Pablo rogó que instruyera. Eso no. Que ese no sea tu enfoque. Doctrinas extrañas como mitos, genealogías interminables que dan lugar a discusiones inútiles, dice. Inútiles. ¿Alguna vez has estado en una conversación que fue inútil? ¿Qué pasa? Que perdiste tu tiempo, te gastaste las palabras. ¿Por qué? Porque no te enfocaste en la conversación, en las palabras necesarias que tenían que ser usadas para resolver el problema o conflicto o situación. Te enfocaste en otras cosas. Por eso el tiempo fue inútil. Seguramente en el contexto de Timoteo había algunos cuyo enfoque eran cosas que no importaban para ese mensaje de la salvación. Eso que dice el texto, que para avanzar el plan de Dios que es por fe, versículo 4. Similar a lo que sucede cuando nos enfocamos en cosas como el rapto, o el día final, o el anticristo, o el Halloween, o la numerología, la cabala. ¿Qué dicen estos números de la Biblia? O cosas semejantes a estas que se llegan a convertir en el enfoque de las iglesias, perdiendo así el enfoque principal, que es avanzar el plan de Dios que es por fe. ¿Cuál es tu enfoque, iglesia? Por ejemplo, en estas festividades de Día de Muertos, ¿juzgar a los que practican tales cosas como la ofrenda? O más bien usar un poco de ese contexto para hablarles del Evangelio y así avanzar el plan de Dios. Aprovechar la fecha para ahondar en temas como la muerte y qué pasa después de la muerte. Para explicarles quién es el que tiene el dominio sobre la vida y sobre la muerte y usar esta conversación como una puerta de amor para compartir el Evangelio, para avanzar el plan de Dios. ¿O simplemente juzgaste sintiéndote tú muy bueno y haciéndolos ver a ellos muy malos? Para Pablo, el propósito de esta enseñanza que quiere que Timoteo instruya es el siguiente, versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pablo quiere que sea el amor el que permee esa enseñanza del evangelio de la fe. No juzgar por juzgar, sino juzgar con amor, con una buena conciencia. No por sentirnos mejores, sino recordando que nosotros éramos iguales o peores. Y cuando instruyamos, que lo hagamos con una conciencia limpia de saber que no se trata de mí y de demostrar cómo es que yo no estoy errado y cayendo en un paganismo, sino en una conciencia de saber que el mensaje lo comparto para que Dios obre para su gloria, sabiendas que es un mandato de mi Dios, que soy un colaborador en avanzar ese plan y que lo hago por obediencia y no por sentirme más que los demás. De una fe sincera que predica la verdad sin comprometerla. Aquí no estamos diciendo que comprometamos la verdad. Y que al mismo tiempo reconociendo que esa fe que yo predico ni siquiera vino de mí, sino que Él me la dio. Y eso me debería de fomentar humildad en mi corazón, en vez de orgullo por no practicar esas cosas que otros practican. ¿Vemos el contraste, iglesia? ¿Por qué es importante el amor? ¿Por qué en Gálatas dimos mucho énfasis en el amor? Porque eso es lo que es Dios, Él es amor. Cuando la semilla del Evangelio ha caído en verdad en nuestros corazones, toda instrucción de doctrina sana que querramos dar a los hombres debe estar bajo ese sentir, de amarlos y no sentirme más que ellos.
Por eso la vana palabrería inútil, cuando me siento más que el pecador que no se ha arrepentido. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Versículo 6. Queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen y las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si la usamos legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, para los homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Un verdadero evangelio, iglesia, siempre va a producir humildad y amor en los corazones de los hombres en el que éste ha germinado. Siempre. Cuando no hay humildad en nuestro corazón, cuando no hay amor, no puede existir una buena conciencia, ni un corazón puro, ni una fe sincera. Cuando no tenemos estas cosas que son producto de la fe, entonces nos desviamos con palabrerías vanas, como dice el versículo 6. Inútiles. Una de las cosas que comúnmente vas a notar en alguien con este perfil es que su enfoque se convertirá muchas de las veces la ley de Moisés. Ese será su enfoque, similar a lo que estuvimos viendo en la serie de Gálatas. Estos desviados de los que habla el texto usan la cruz como un estandarte, pero en ella van a escribir la ley de Moisés. Para que lo que la gente vea cuando mire esa cruz no sea la cruz, sino lo que está escrito en ella. No al que está colgado en esa cruz, no al que fue clavado en esa cruz, sino a los mandamientos, las tradiciones de hombre. Lo interesante de estos desviados de los que habla el texto, iglesia, es que hacen declaraciones categóricas de la ley, a la que dan un énfasis muy grande dentro de sus ministerios de enseñanza. Es gente que suena muy bien y que se creen maestros de esta ley. Es gente que se siente muy sabia en imponer la ley de Moisés en los creyentes del nuevo pacto. Pero en su realidad es esta, que no entienden las cosas que dicen. No la entienden, porque la están usando en un contexto erróneo, aplicando a un pueblo erróneo. Yo conozco muchos cultos y sectas cristianas que quieren adornar su piedad dando un énfasis a la ley más alto del énfasis que le dan a avanzar el evangelio de Dios, que es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. La ley es buena, sí, lo dice Pablo, pero si la usamos como debe ser usada. Es como aquel que quiere barrer el suelo y usa una escoba y la agarra al revés. ¿Qué va a barrer con el palo de la escoba? Nada. Va a rayar el piso. Eso hacemos cuando damos un mal uso de la ley. Marcamos las vidas de las personas, haciéndolos creerse buenos, haciéndoles daño para que no vean su pecado y puedan correr a la gracia. Así que, ¿cómo debe ser usada la ley, iglesia? Tengo 4 aspectos. El primero es para mostrarnos nuestro pecado. El segundo, para refrenar nuestro pecado. El tercero, para guiarnos a la persona con la capacidad de salvar cuando hemos entendido que no podemos cumplirla, que nadie puede cumplirla, que la ley nos salva, que la ley no es ese escalón que me dio Dios para yo llegar a Él. Y el cuarto es para imitarla en las áreas que ésta nos revela el carácter de Dios, mismo que Él está formando en nuestros corazones una vez que nos ha salvado, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si la ley no está siendo usada para guiarnos a Cristo
y para salvación, entonces le estamos dando un mal uso, ya que la ley no fue dada para el justo, sino para los que llegan a la conclusión de que no lo son, los que llegan a la conclusión de que yo soy injusto, que por eso necesito la justicia de Cristo en mi vida. La ley debe ser dada a todo aquel que no llega a esta sana conclusión. Más bien, la ley, sí, a la conclusión de que no es injusto. Si no has llegado a esa conclusión, la ley es para ti. Alguien que declara de su persona que es justo, a su parecer, obviamente. Para ese es la ley. Al que ya entendió que la ley le condena, corre a Jesús rogándole por una transferencia de justicia. Al que usa la ley como un medio para justificarse ante Dios, mostrémosle la ley, para que ésta le muestre su pecado, para que deje de engañarse en pensar que por la ley puede ser justificado. Que la ley le muestre lo que dice el listado de versículos 9 y 10, que le fue dada porque tal vez es un transgresor, o un rebelde, o un impío pecador, irreverente o profano, parricida, matricida, homicida, porque es inmoral, o homosexual, o secuestrador, o mentiroso, o que jura en falso, o para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Y me llama la atención, iglesia, cómo termina esa lista, que es contraria a la sana doctrina. O sea que cualquier cosa que es contraria a la sana doctrina entra dentro de esa lista. En otras palabras, si tu énfasis no es la salvación que es por fe y sin obras de la ley, si tu énfasis es algo más que Cristo y su cruz, entra también en esa lista. Para que sepas que eres transgresor, que no has entendido por qué el Hijo vino al mundo. No para cumplir la ley, para que tú después puedas cumplirla. Porque si había la posibilidad de que aunque sea un hombre pudiera cumplirla, ese hombre hubiera sido suficiente para que Dios declarara justicia en ese hombre. Si el Evangelio no es la caldera que mueve cada uno de los ministerios de la iglesia local, entonces esa iglesia local o grupo de creyentes está bajo la condenación de la ley y no bajo la gracia de Dios. Ya que cualquier cosa que no se alinee a la sana doctrina es contraria a la sana doctrina. Porque la sana doctrina es precisamente lo dicho en versículo 11 de esta sección, el glorioso evangelio del Dios bendito. Esa es la sana doctrina, iglesia. No le busquemos más. Es el glorioso evangelio del Dios bendito que le ha sido encomendado a Pablo y que a su vez le está rogando a Timoteo que instruya en las iglesias para avanzar el plan de Dios que es por fe. ¿Y tú, iglesia? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué doctrina o doctrinas de la palabra de Dios te hacen palpitar tu corazón que no sea este glorioso evangelio? ¿Hay algo que esté por encima de este glorioso evangelio? Que te llame la atención, que sea tu énfasis de conversación cuando les predicas de Dios a las personas. Pueden ser cosas que son verdad, que están en la Biblia, como el anticristo, el día final, o que la elección, o que los ángeles, o que el cielo y que el infierno, o la ley de Moisés. Todos estos elementos adornan el evangelio, pero no son por sí mismos el evangelio glorioso de Dios. Es como en un juego de americano. Los que conocemos de las reglas del juego de americano, hay dos equipos. Y cuando un equipo tiene el balón, la meta es esta: llegar al otro lado del campo con el balón en la mano, alguno de los integrantes del equipo. Los demás protegen al integrante del equipo para poder llegar al otro lado y anotar. Desgraciadamente, muchos en la iglesia hoy en día toman ese balón de americano como si fuera el evangelio glorioso de Dios, lo sueltan, lo reemplazan por algo que piensan que es el evangelio y corren. Pero no importa cuánto corran, si lo que no llevan es el evangelio glorioso de Dios. No importa si todo el equipo logró frenar la defensiva. No importa
qué bien se vean, qué bien corrió, qué bien tacleó, qué bien hizo un atajo. Si no es el evangelio, es vano ese esfuerzo, es inútil, como esas palabras que Pablo les decía. Tenemos a muchos que están queriendo correr para anotar, pero que lo que llevan en sus manos es otra cosa y no es evangelio glorioso de Dios. Como cristianos somos comisionados para avanzar el plan de Dios por medio del evangelio de la fe, como dice el otro punto de mi sermón. ¿Tú qué balón traes en tus manos? Espero que sea ese del evangelio glorioso, para que tu esfuerzo no sea en vano y no te veas como un inútil a los ojos de Dios. Versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, dice Pablo, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, ¿qué tan malvado tiene que ser una persona como para no alcanzar el perdón de Dios? Esta es una pregunta que comúnmente se hacen las personas que aún no han venido a los pies de Cristo. Y la Biblia tiene una respuesta a esa pregunta. Es común pensar que entre más moral soy como persona, tengo más posibilidades de alcanzar ese perdón, ¿cierto? Pero aunque parezca tener sentido ese pensar, la realidad no es necesariamente así. Para nuestra sorpresa, el infierno va a estar lleno de gente tan moral como ese padre de familia que nunca faltó a sus obligaciones como proveedor y buen empleado. Así como también estará lleno de sicarios sin escrúpulos que nunca le dieron valor a la vida humana. Y esto será por un lado para demostrar la justicia de Dios, de que Él no dará por inocente al culpable. Ya que para Dios no importa qué poco culpable te consideras o qué tan malo y culpable te ves ante los demás, la sentencia es la misma. Si no eres perfecto delante de su presencia, entonces eres digno de la muerte, separado de la voluntad y de la bondad de Dios por toda la eternidad en el infierno. Dicho esto, me atrevo a decir que cualquier hombre o mujer es candidato para ser perdonado por Dios. Y el ejemplo vivo de esta verdad es el apóstol Pablo mismo. Si yo te dijera, por ejemplo, que alguien asesinó a los hijos de un famoso empresario, los hijos que él amaba, y terminó siendo este asesino el director de la empresa de este empresario, como su mano derecha, ¿no se te haría casi imposible considerar esa historia en tu mente? Pues algo parecido le pasó aquí al apóstol Pablo. Alguien que en algún momento de su vida persiguió, torturó y mató a los hijos de Dios, pero que terminó siendo uno de los comisionados más importantes para el reino, para expandir y avanzar el plan de Dios, que es por el evangelio de la fe. El apóstol Pablo era la versión antigua de lo que para nuestro tiempo sería un musulmán radical que mata cristianos en el nombre de Alá y que en ese sentido piensa que está glorificando a Dios. Y versículo 12 dice que Dios le tuvo por fiel.
En otras palabras, lo trató como si fuera fiel, no como un asesino, sino como alguien a quien puedo poner a cargo de mis negocios, en quien puedo tener esa confianza. Dios no simplemente le dio una posición de obrero, sino la de un director de sus empresas, un estratega para avanzar mi reino. Pablo quiere recordarle a su hijo Timoteo lo agradecido que está con Jesús por haberlo alcanzado en su pecado y por cómo lo fortalecía ahora que estaba a cargo de sus negocios. El negocio de llevar el mensaje a los oídos de los que necesitan escuchar de la gracia de Dios. El negocio en el que Cristo anda y no ha dejado de andar desde el día que resucitó, salvando a los hombres pecadores, mostrándoles su pecado, trayéndolos a sus pies, llamándolos sus hijos. Versículo 13, Pablo reconoce el tipo de gangrena que él representaba. Por oponerse al plan de Dios, por ser blasfemo, perseguidor, agresor. Y explica cómo Dios le mostró misericordia a pesar de su ignorancia e incredulidad. Pablo quiere que Timoteo recuerde el tamaño de la gracia que Dios tuvo para con él. Cuán abundante fue esta en su vida y cómo le quitó la venda de los ojos y le permitió ver el amor de Jesús para su alma, por medio de la fe, como dice el versículo 14. De la misma forma que el asesino de los hijos de este empresario, en la ilustración que les di, ahora es director de la compañía del padre de las víctimas, Pablo quiere promover ese amor y misericordia que Dios tuvo para con él. A pesar de haber orquestado la muerte de muchos de los hijos de Dios. Pablo quiere que Timoteo no pierda el enfoque de la misión de Cristo a la cual nos ha hecho partícipes. Y le dice en el 15, palabra fiel y digna ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda mi biografía. ¿Quién era yo el primero en la lista de pecadores? Si hay alguien en el mundo, Timoteo, que no merecía la misericordia y la gracia de Dios, ese era yo. Pero Él me alcanzó. Él me perdonó. Pablo está invitando a Timoteo a aprenderse esta cita de memoria para que la haga su himno. Él quiere que recuerde quién era Pablo y que lo ponga en contraste con la persona que lo salvó. Y que ese sea un motivador suficiente para continuar con la misión de llevar a otros pecadores este mensaje. Para que como Pablo puedan ser salvos. Versículo 16, Pablo está resaltando nuevamente la misericordia de Dios y se da a sí mismo como un ejemplo viviente, recordándole así a Timoteo que no hay ser humano en la tierra que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios. Que si Dios fue paciente para con él, para que llegara al arrepentimiento, a la fe en Jesús, lo puede ser para cualquiera. Para cualquiera. Pablo quiere que sepas que si no eres creyente esta mañana, no importa cuán grande es tu pecado, la gracia y la misericordia de Dios es aún más grande que tu pecado. Él quiere que sepas que Dios es paciente y que veas en su ejemplo de vida una posibilidad muy grande, tan grande como el tamaño de Dios, para que tú también puedas ser salvo o salva. Lo único que Pablo te está pidiendo es que anotes tu nombre en esa lista de pecadores. Tu nombre debajo de su nombre. Donde Él dice yo soy el primero y tú digas yo soy el segundo. O el tercero o el cuarto. Más grande de los pecadores. Pablo quiere que entiendas que tu pecado te separa de Dios. Que no importa si eres un padre de familia moral, proveedor, que llega a su casa y les da abrazos y besos a sus hijos. O si eres un sicario matón, que la necesidad es la misma, la de un Salvador. Que no importa si eres un adúltero en el acto, o simplemente tienes lujuria en tu corazón hacia las personas, tu necesidad es la misma.
La necesidad de recibir la misericordia para perdón de pecados y vida eterna es la misma, sin importar cuál es tu trasfondo de pecado. Porque el problema no es tanto el pecado que hemos cometido. Muchas veces pensamos así porque pensamos que ese es el problema. Es que mi pecado es muy grande, por eso no puedo ser perdonado. Ese no es el problema. Iniciamos mal con nuestras suposiciones. El problema es que no hemos reconocido el valor y la grandeza de la persona contra quien hemos pecado. Y eso es lo que hace grave nuestro pecado, digno de una eternidad en el infierno, de ser separados por la eternidad en el infierno, apartados de la presencia de Dios. Pero Dios es paciente y Dios es misericordioso y no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y fe en su Hijo Jesús, para salvarlos de sus pecados, para que Él sea el que pague la condena por nuestros pecados, para que su muerte sea nuestra muerte, para que su fidelidad sea nuestra fidelidad, para que su resurrección sea nuestra futura resurrección, para vivir por la eternidad en la presencia de Dios en sus cielos. Nadie, iglesia, nadie es lo suficientemente malo para quedar afuera de la gracia y la misericordia de Dios. Pablo es la prueba viviente de esta verdad. Así que, ¿qué estás esperando si aún no le conoces? El Hijo de Dios fue puesto a muerte por tu pecado para que ahora seas llamado su hijo y reclutado a avanzar su reino. Ven a Él en arrepentimiento y fe, declárate culpable, pon tu nombre en esa lista de pecadores y después espera la mejor parte. Pablo entendía muy bien de dónde lo sacó Dios y su respuesta a la realidad de esta verdad era esta. Pablo veía la gracia de Dios y quería exaltar a Dios por su gracia y por su misericordia. Porque cuando hemos sido adoptados como hijos, somos comisionados para exaltar la paciencia y misericordia de Dios, como dice el tercer punto de mi sermón. Comisionados para exaltar la paciencia y misericordia de Dios. Cuando tenemos presente la paciencia y misericordia de Dios en nuestras vidas, entonces la respuesta natural de nuestros corazones que se refleja en nuestros labios son estas del versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Este tipo de adoración sale de nuestras bocas cuando hemos entendido el Dios que nos salvó. Sino al contrario, nos destruimos a nosotros mismos cuando no entendemos que fuimos causantes de la muerte de su Hijo. Sin embargo, lo envió por amor a nosotros, para gloria de su nombre, para honra de su nombre, para mostrarnos su paciencia y su misericordia con los hombres. Amén. Versículo 18, iglesia. A esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos rechazaron y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Iglesia, yo no sé mucho de órdenes, pero estuve 6 días en la Marina Mexicana. Y si algo me quedó muy claro de esos 6 días que estuve ahí, es que cualquiera que sea tu superior y que te dé una orden, no importa qué tan de acuerdo o desacuerdo que tú estés de esa orden, tú la tienes que llevar a cabo. Pablo en este contexto con Timoteo lo está tratando como un soldado en una misión. Y como apóstol, él es su superior. Una misión más importante de la que cualquier ejército de la tierra alguna vez se ha aventurado. Pablo en esta misión sabe que las almas están en juego. No sus cuerpos que perecerán, sino sus almas que van a trascender por la eternidad. Pablo sabe que solo hay 2 destinos eternos para un alma humana. Y él sabe que depende del compromiso de cada hijo de Dios en esta misión para alcanzar a las almas
que los hombres obtendrán esa salvación, para que cambien su destino eterno para salvación y no para destrucción. Pablo sabe que no será fácil, ya que las fuerzas del enemigo se van a oponer en esta misión. Pablo sabe que las fuerzas del mal, que no son ni de carne ni de sangre, sino son de principados y de potestades demoníacas, van a estar en oposición espiritual a esta misión, a esta comisión. Satanás solo busca devorar y destruir, dice el texto. Esa es su misión. Y la más exitosa de su misión, ¿saben cuál es? Que los hombres vivan cegados bajo la influencia de las tinieblas, no predicando ese evangelio que va a avanzar el plan de Dios. Pablo sabe que la misión no es fácil y por eso le recuerda a Timoteo de la batalla en la que se encuentra. Una batalla que no podemos ver con nuestros ojos, pero que existe y que muchas veces ignoramos, que es espiritual. Pablo sabe que de antemano que la guerra ya ha sido ganada cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso ya lo sabe Pablo. La victoria fue ganada, pero como toda guerra que ya ha sido ganada, siempre hay conflictos aislados. La misión de llevar el mensaje del evangelio que es por fe y con una buena conciencia a la vida de los que aún siguen bajo el dominio de las tinieblas, para que sean liberados y transferidos al reino de la luz, aún tiene batallas que ganar, iglesia. Aún cuando Cristo salió victorioso. Por ejemplo, cuando Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial, ¿saben qué dice la historia que sucedió? Que aunque el emperador japonés ya había firmado la derrota para encontrar la paz contra los Estados Unidos, aún había aislados grupos de resistencia nipona en diferentes regiones de la tierra, que seguían con su ideología de pelear en contra del enemigo, a pesar de que ya se había firmado la derrota. El caso para Timoteo es el mismo y para nosotros que estamos enlistados para la batalla. La victoria ha sido garantizada por Jesús, sí, quien pagó por nuestro pecado y venció la muerte. Sin embargo, el reino del malo mantiene grupos de resistencia que saben de la misión que se nos comisionó. Pablo quiere que Timoteo guarde este mensaje, el único con el poder para arrebatar las almas perdidas de las garras de Satanás, para que reciban la gracia y la misericordia de Dios, misma que él recibió. Pablo sabe que el mensaje no puede ser alterado o torcido, por eso le pide que lo guarde como si fuera un tesoro, para que lo proteja, que lo guarde en su corazón, que tenga mucho cuidado, como si fuera ese balón de americano que en conjunto, como equipo, debemos de proteger, para hacer un touchdown en los corazones de los hombres y que ellos puedan ser salvos y venir a la gracia de Dios. Pablo quiere que Timoteo guarde y proteja el mensaje aún del mismo. Aún del mismo. Por eso le dice que lo haga con una buena conciencia. También quiere que lo proteja de otros dentro de la iglesia. Otros que parecen entender el mensaje, pero que tarde o temprano lo niegan o lo distorsionan. Entre los cuales está Himeneo y Alejandro, por nombre. Estos que seguramente eran ancianos de la iglesia, aunque no lo dice el texto, pero que rechazaban el mensaje de la salvación. ¿Cómo lo hacían? No lo dice, pero me atrevo a decir que le agregaron o le quitaron al mensaje de la fórmula de la salvación que dice que Jesús más nada es igual a salvación. Pablo dice que los entregó a Satanás por blasfemos para que aprendieran a no blasfemar. Así que no importa qué tan sutil es tu negar del evangelio o tu agregar o quitar, es blasfemia a los ojos de Dios, porque Dios lo ordenó para salvar ese mensaje. Y cuando he adulterado el mensaje, ya no va a dar el mismo efecto por el que Dios lo diseñó. Pablo nos da un ejemplo de lo que hay que hacer con aquellos que persisten en rechazar el evangelio puro y sin levadura. ¿Y saben cuál es? Echarlos de la iglesia local para ver si así Satanás lidia con ellos, para ver si así se arrepienten y alcanzan misericordia y reconocen que estaban equivocados y regresan arrepentidos al rebaño. Y quiero aclarar que para ser echado no tienes que ser un anciano de la iglesia. También quiero aclarar que para ser echado, primero tienes que pertenecer a la membresía de la iglesia. Yo no puedo ser echado de un lugar al que no pertenezco para que Satanás lidie conmigo.
Viene implícito el pertenecer a un grupo de personas para que yo pueda ser echado de ese grupo de personas. Por eso la importancia de vivir en comunidad, en esta salvación que Dios diseñó para nuestras vidas. Vivir en una comunidad significa hacerme miembro de una iglesia local y comprometerme a un cuerpo de creyentes para guardar y avanzar el mensaje. Vivir en comunidad no es vengo a la iglesia, escucho un sermón, canto alabanzas y me voy a mi casa en cuanto termine el servicio. Vivir en comunidad es participar en las actividades de la iglesia local que hayan sido planeadas con la finalidad de guardar el mensaje y equipar al cuerpo de Cristo para la proclamación de ese mensaje. Eso es vivir en comunidad. No nos engañemos. Las iglesias están llenas de personas, iglesias de 1,000, 7,000 personas, a veces me entero. Y yo digo, pues ¿cómo le hacen? Pues es que de eso se trata, de no vivir en comunidad, de llego, paso lista, ya cumplí, me voy. No caigamos en eso, iglesia. Yo creo que Dios en su soberanía nos dio pocas sillas para que no seamos una mega iglesia en donde solo el 10% trabajan para el reino y los demás viven como el mundo. Somos comisionados para guardar la fe con buena conciencia en medio de la batalla, como dice el último punto. Pero no hay batalla que soldado alguno haya ganado en sus propias fuerzas. Toda batalla siempre ha sido ganada en conjunto, con un batallón. Por eso Dios diseñó la salvación en comunidad. En esta carta Pablo la escribió a Timoteo, quien fue su original audiencia. Pero Dios en su soberanía ordenó esta carta para que nosotros la leamos y nos sentamos identificados con la comisión que Pablo le da a su hijo en la fe. La misión es eterna y las almas están en juego, iglesia. Así que oremos para que Dios nos dé la gracia de aceptar la comisión que se nos dio y hemos sido enlistados para su ejército, reconociendo que Dios es el que nos fortalecerá como lo hizo con Pablo en la batalla y él lo menciona. También oro para que si hay alguien aquí que me escucha esta mañana y sigue viviendo en oposición a Dios, atado y enlistado a las filas del maligno, oro para que Dios te dé arrepentimiento, te dé fe y te traiga salvación para recibir la gracia de Dios. Para que vivas agradecido por la paciencia y la misericordia que Dios te está mostrando por honor y gloria a su nombre. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es buena, porque edifica, porque nos ayuda, nos enseña y nos instruye en piedad, en justicia y nos corrige y nos prepara para toda buena obra, Señor. Gracias, Padre, porque sin ella estaríamos perdidos y seguiríamos en el bando equivocado, viviendo para nuestros deleites, viviendo para nuestros placeres, viviendo para sentirnos buenos, viviendo para vivir en el trono que te arrebatamos en un momento de nuestras vidas, sintiéndonos reyes de nuestras propias almas. Padre, danos la gracia de vivir esta comisión que Pablo le da a Timoteo, a ser comisionados como verdaderos hijos en la fe para avanzar tu plan redentor, para que otros vengan al verdadero entendimiento de lo que es la verdad, a las sanas palabras de la sana doctrina del glorioso evangelio de nuestro Dios y Salvador. Danos esa gracia, Padre, como iglesia, y no permitas, Padre, que crezcamos más en números si los que ya estamos no hemos entendido esta comisión, Padre. Ten misericordia de nosotros, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.